Bueno, vamos con la parte 2 de esta presentación. Otro tema muy interesante que trata Gorhan en su libro es el martillo como hito evolutivo. El martillo para Gorhan representa un hito en la evolución tecnológica, porque marca el paso de una técnica de percusión directa a una más compleja y controlada. Esta transición permite una manipulación más precisa y eficiente de la materia, ampliando las posibilidades de fabricación y transformación del entorno. El martillo, ¿por qué representa un avance técnico fundamental? 1. Por la separación del percutor del cuerpo. Gurhan dice que esto subraya que el martillo implica un cambio crucial. La herramienta ya no está incorporada en la mano, como la garra o el puño, sino que es una extensión separada del cuerpo. Él dice textualmente, Gurhan dice, el gesto de la percusión con percutor implica un desdoblamiento entre el órgano motor, el brazo, y el objeto que actúa, la herramienta. Este gesto para Gurhan marca la transición de la mano como instrumento a la herramienta como entidad propia, que puede transferir fuerza, acumular energía y amplificar el gesto. Otro motivo por el cual para Gurhan el martillo representa un avance técnico fundamental es la autonomía funcional de la herramienta. Mientras que los primeros utensilios como piedras cortantes se usaban por contacto directo con la mano, el martillo introduce algo nuevo. El impacto ya no proviene directamente del cuerpo. El golpe tiene su fuerza autónoma y el usuario dirige esa fuerza como una especie de conductor. Esta es una forma primitiva de delegación técnica. El cuerpo transfiere su energía a una herramienta que actúa con mayor intensidad o efectividad. Otro motivo por el cual el martillo es un hito evolutivo es que este sirve para fabricar otras herramientas, tallar piedras, moldear hueso, transformar materiales. Introduce la idea de una técnica al servicio de otra. Este hecho anticipa el concepto de Gurhan de cadena operativa, que es central en su teoría, ¿no? Por eso el martillo no es solo un objeto, es un nodo técnico dentro de un sistema más amplio de acciones encadenadas. Y otra razón por la cual el martillo es un hito evolutivo es que el aumento de la eficacia energética. Golpear con un martillo multiplica la fuerza natural del brazo, gracias a su masa, la forma, la posibilidad de repetir. Esto inaugura una lógica que se va a mantener a lo largo de la historia técnica: amplificar el poder humano mediante herramientas especializadas. Para Gurhan, el martillo es uno de los primeros objetos que no existe en la naturaleza, ¿no? Porque una piedra afilada que puede ser recogida, un martillo, mango más percutor, debe ser fabricado. Esto introduce para Gurhan dos innovaciones esenciales: la fabricación compuesta, el ensamble de partes, y la previsión técnica, la anticipación de uso y resultado. Ahí comienza la tecnogénesis humana. La inteligencia proyecta en la materia algo que antes solo vivía en el cuerpo o la mente. Para Gurhan, el martillo es símbolo del paso decisivo hacia la técnica propiamente humana, donde el cuerpo ya no actúa solo, sino con ayuda de objetos creados, proyectados o transmitidos culturalmente. En este sentido, el martillo es tanto una invención como una extensión del pensamiento técnico. Representa la entrada del ser humano en el mundo donde el hacer ya no es instintivo, sino cultural
simbólico y acumulativo. Bien. El martillo, ¿por qué se puede considerar más avanzada una cultura artesanal cuando un pueblo domina el uso del martillo? Cuando un pueblo utiliza el uso del martillo, se puede considerar una cultura más avanzada porque el martillo permite la capacidad de fabricar con intención. No solo usa, sino produce medios de producción. También por la transmisión de técnicas complejas, saberes que se aprenden, se mejoran y se enseñan. El uso del martillo da estabilidad cultural. Por la técnica forma parte de una tradición que se mantiene en el tiempo. También organización del trabajo. Hay especialistas, talleres, jerarquías técnicas. Esto constituye una cultura artesanal avanzada, porque el trabajo ya no es solo individual o improvisado, sino organizado, transmisible y culturalmente valorado. Para Gurhan, la técnica es cultura encarnada en gesto y materia. Y el martillo es un escalón en la escalera evolutiva. El martillo cambia el juego, transforma al ser humano en un agente técnico, capaz de modificar su entorno, multiplicar sus posibilidades y generar un legado cultural a través de las herramientas. Bien, otro tema que trata Gurhan es la clasificación de percusiones por ángulo y superficie. Gurhan habla de dos tipos de ángulo de las percusiones. El ángulo, el ángulo de ataque perpendicular, el golpe cae directo sobre la superficie y produce un efecto de ruptura, penetración o separación violenta. Y el otro tipo de ángulo es el ángulo oblicuo. El golpe desliza o raspa la superficie. Efecto de corte o deslizamiento más bien controlado. Como ejemplo del ángulo de ataque perpendicular tenemos el hacha. Y como ejemplo del ángulo oblicuo tenemos el bisturí. Y después también habla de distintos tipos de superficie, Gurhan. Tenemos la superficie de impacto puntiforme, un punto específico, por ejemplo cuando se clava un clavo, un punzón, un cincel. Una superficie de impacto lineal, una línea o borde, cuando se utilizan cuchillos, hachas, sierras. Y una superficie de impacto difuso, una superficie amplia, mazos, palas, martillos, planos. Veamos un ejemplo. El hacha que tiene ángulo de ataque perpendicular. Corta sobre una línea lineal. La superficie de impacto es lineal, quiero decir. El hacha corta y cuando se lanza con fuerza sobre un material, por ejemplo un tronco, su borde es lineal, pero el golpe es seco y es frontal. La energía va dirigida a romper fibras, madera, hueso, mediante choque. Y si se usa oblicuamente, puede pelar o desbastar, modificando su categoría funcional. Otro ejemplo aplicado es el bisturí, que tiene un ángulo de ataque oblicuo. Su superficie de impacto es lineal, pero muy fino. El bisturí corta con deslizamiento, no rompe ni golpea. Separa tejidos con precisión y siguiendo líneas previamente determinadas. El bisturí está diseñado para mínima resistencia y máximo control. El material percutido, tejido vivo, exige precisión extrema, no fuerza. Ambas herramientas cortan. Si analizamos su función y funcionalidad, su funcionalidad técnica y simbólica es radicalmente distinta. La herramienta de percusión, en este caso el hacha, con un ángulo de corte perpendicular,
trabaja sobre la madera, sobre la carne, se puede servir para carne dura, se utiliza fuerza. En cambio, el bisturí tiene un corte oblicuo, lineal, una superficie de impacto lineal, fina, y trabaja sobre tejido blando, tiene la característica de ser un corte preciso, se utiliza para cirugías. La función es lo que hace, cortar. Y la funcionalidad es cómo lo hace, con qué fin, en qué contexto. Muy bien. Una herramienta también podemos decir que puede cambiar su funcionalidad, ¿no? Según el ángulo del gesto, el tipo de materia, ¿no? Y el propósito. Después tenemos, por otro ejemplo, es la suela, que es una herramienta intermedia, ¿no? Puede ser usada para con un ángulo de corte oblicuo sobre una superficie lineal, si se usa para bastar madera, y también puede ser usada con un ángulo perpendicular, si se golpea fuerte como un hacha, ¿no? Esta clasificación de la que hablamos recién revela que el diseño técnico es una forma de inteligencia en movimiento. No basta con saber qué hace una herramienta. Hay que entender cómo se relaciona con el cuerpo, el material y la intención. Esa es la verdadera autonomía de la técnica. Gesto más forma más contexto. Otro tema del cual habla Gorhan habla sobre el enfoque cuantitativo de herramientas. En su libro El hombre y la materia introduce un enfoque cuantitativo para analizar la eficacia de las herramientas más allá de la observación visual. Gorhan propone el uso de índices físicos como índice de peso-longitud para evaluar y comparar herramientas de manera sistemática. El índice de peso-longitud, Gorhan lo establece como una fórmula para las herramientas, ¿no? Gorhan define el índice de peso-longitud como la relación entre el peso relativo del ástil, parte de la herramienta que se agarra, y la longitud de la parte libre del mismo. Se expresa mediante la forma longitud, índice de peso-longitud igual peso relativo del ástil. Índice de peso, longitud igual peso relativo del ástil sobre longitud del ástil. Este índice permite clasificar herramientas según su diseño físico y su función prevista. Por ejemplo, un hacha con un índice bajo podría estar diseñado para cortar madera con precisión, mientras que un hacha con un índice alto podría ser más adecuado para tareas de escultura. Al igual que Gorhan habla de las herramientas como estadísticas. Al igual que un personaje de un videojuego tiene, por ejemplo, el Free Fire, tiene estadísticas como fuerza, velocidad y agilidad, Gorhan busca establecer estadísticas para las herramientas basadas en su peso y longitud. Estas estadísticas para Gorhan ayudan a comprender la eficacia de una herramienta para una tarea específica y compararla con otras. Por ejemplo, una hacha con un índice de peso-longitud 15-40-10 para Gorhan podría ser más adecuada para tareas que requieren una mayor transferencia de energía, como cortar madera gruesa, mientras que una con un índice 0-1-30-500 podría ser más precisa para tareas detalladas. El enfoque cuantitativo permite a los investigadores y artesanos clasificar herramientas, organizar herramientas según su diseño y función prevista, comparar eficacias, evaluar cuál herramienta es más adecuada para una tarea específica y también permite diseñar nuevas herramientas.
crear herramientas con características físicas específicas para tareas particulares. Al aplicar estos índices, Gurhan proporciona una metodología para analizar las herramientas de manera objetiva, más allá de la observación visual. Bueno, y con esto terminamos con nuestra clase de del trabajo práctico número 2.